Buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. El día de ayer lamentablemente no pude conectarme debido a que nuevamente se generaron protestas en el centro cívico gubernamental y me fue imposible poder conectarme a tiempo. Entonces, como aparentemente esto va a ser recurrente porque ahora cualquiera que se le ocurre puede ir a protestar, vamos a acordar que va a haber una espera de 15 minutos y si a las 6:15 pues yo no he podido conectarme, entonces ustedes pueden salirse de la sesión. Vamos a llegar a ese acuerdo. Esto también marca una diferencia realmente en los estilos de gobierno. En el gobierno anterior la gente no podía acercarse en un determinado perímetro pues el que se atrevía a protestar sabía lo que se exponía, ¿no? Llegaban los antimotines pues ponían orden, etcétera. Ahora no, ahora la gente llega, la dejan pasar, puede protestar donde quiera, entonces eso puede ser bueno o malo porque al final eh, siento que muchos grupos como que están aprovechándose, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, recordando un poco, estamos hablando de la función de asignación y específicamente estamos en el punto B que tiene que ver con esas acciones que realizan los gobiernos para corregir los llamados fallos de mercado. Entonces, para poder pasar a qué son esos fallos de mercado y cómo los gobiernos los corrigen, estábamos haciendo un preámbulo recordando que hay en general tres tipos de mecanismos para organizar las economías hoy por hoy. Está el sistema de mercado, está la planificación centralizada y está la economía mixta. Son las tres alternativas que se conocen hoy por hoy. Y veíamos que cada una tiene sus características. En el sistema de mercado, pues se respeta la propiedad privada y la mayoría de las actividades económicas son coordinadas a través de los mercados y se realizan en el ámbito privado, mientras que en la planificación centralizada ocurre todo lo contrario. Los gobiernos son los que asumen el control, eh, puede ser parcial o casi total, como ocurrió en la Unión Soviética, de toda la economía del país. Y partiendo de eso, pues pasamos al tercer mecanismo, que es el que más nos interesa porque hoy por hoy este es el que prevalece en la mayoría de los países. En realidad, en la actualidad no observamos sistemas de mercado puros ni tampoco sistemas de planificación centralizada de manera estricta, sino que la mayoría de los países lo que utilizan es el sistema de economía mixta para poder organizar sus estructuras. ¿En qué consiste la economía mixta? Pues es una combinación de los elementos del sistema de mercado con diferentes intervenciones de los gobiernos. Entonces, en los sistemas de economía mixta, pues la mayoría de la actividad económica está en manos del sector privado, pero con diferentes grados de intervención estatal. Ahora, no sabemos exactamente, no hay una receta que nos diga cuál debe ser ese grado de intervención estatal, sino que eso varía de país en país. Es decir, no es que 50% es mercado y 50% gobierno, sino que en cada país se tienen que establecer esas fronteras entre eh, la iniciativa privada y la actividad económica que se va a desarrollar en ese país y hasta dónde va a llegar el gobierno, en qué caso va a intervenir, qué es lo que va a controlar. Entonces hay países donde las intervenciones gubernamentales son más amplias y los gobiernos controlan más sectores, inclusive hay sectores estratégicos que están bajo control completo de los gobiernos y hay países que pues están más orientados hacia el mercado y en realidad las intervenciones gubernamentales se mantienen muy limitadas. Entonces, eso depende de países, depende también, como hemos visto, de la ideología que puedan tener los gobiernos. Eso va cambiando de un momento a otro. En este caso, como hemos repetido en algunas ocasiones, en Honduras tenemos prácticamente un nuevo modelo. El gobierno en turno tiene una visión diferente sobre cómo organizar las economías. Se supone que es más dado hacia los temas de bienestar social y por lo tanto lo que vamos a observar
en estos próximos 4 años va a ser una mayor intervención gubernamental probablemente. Ustedes saben que las actuales autoridades del gobierno han criticado mucho el sistema neoliberal, el mercado, etcétera. Entonces, lo que podemos esperar es efectivamente una mayor intervención en determinados aspectos que quizás hasta este momento habían sido ámbito exclusivo de la iniciativa privada. Si esto es bueno o malo, no es objeto de discusión en este curso. Lo que tenemos que reconocer es que nuestros sistemas económicos, pues, son de alguna manera intervenidos por los gobiernos y eso es lo que estamos analizando precisamente en este punto. Aquí nos hacemos la pregunta entonces, ¿por qué el gobierno tiene que intervenir en los mercados y por qué tenemos que tener estos sistemas mixtos y no le dejamos toda la economía a la iniciativa privada? Pues esto nos lleva precisamente a reconocer que los mercados como formas de organización económica pues están muy lejos de ser perfectos. Los mercados tienen fallos y esos fallos originan o justifican de alguna manera la intervención de los gobiernos. Entonces, un fallo de mercado lo vamos a definir como una situación en la cual el mercado, y ya hemos visto que cuando hablamos de mercado nos estamos refiriendo a un ámbito de intercambio, pues cuando ese mercado no puede asignar de manera eficiente los recursos, entonces se originan estos fallos que darían pie para que los gobiernos realizaran diferentes intervenciones. Nosotros vamos a hablar de 4 fallos: las externalidades, el poder de mercado, la simetría de la información y los mercados incompletos. Estos 4 fallos de mercados pueden ocasionar graves perjuicios para la población de un país. Tienen potencial para destruir un país inclusive y por lo tanto es algo bastante delicado y complejo y hasta cierto punto los gobiernos utilizan estos fallos como justificaciones a sus intervenciones. Ahora, que esas intervenciones puedan corregirlos, eso también depende y varía, pero de que son razones muy buenas para que los gobiernos intervengan en la economía, lo son, como vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con el primer fallo que tienen las economías de mercado, que se llaman las externalidades. Una externalidad se define como un efecto colateral que se origina en la producción o en el consumo de bienes y servicios y que recae sobre personas o agentes diferentes a los que llevan a cabo esas acciones de producción o de consumo. Esta definición está en su material auxiliar, entonces no es necesario que la copien o lo que sea. Lo que vamos a ver ahorita es el detalle, es decir, qué significa en realidad eso de una externalidad. Bien, si nosotros representamos el mercado a través del famoso modelo de oferta y demanda, que es lo que estamos viendo en pantalla, pues esos mercados sabemos que van a originar beneficios y van a originar costos. Todo mercado origina costos y origina beneficios, absolutamente todos. Entonces, para que el sistema funcione y no sea necesaria la intervención del gobierno, tiene que cumplirse la condición de que esos costos y esos beneficios que se generan de esos mercados tienen que quedar encerrados dentro de ese mercado. Si esos costos y beneficios recaen solamente sobre los compradores y vendedores o sobre los agentes que participan en esas operaciones específicas, entonces no tenemos ningún problema y el gobierno no tendría base para poder intervenir en ese mercado. El problema se va a generar cuando esos beneficios o esos costos salen de ese mercado y van a parar a otras personas o agentes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en ese mercado. Entonces, vamos a llamar la sociedad, ¿no? Cuando la sociedad, que puede ser cualquier agente externo a ese mercado, recibe ese beneficio o ese costo de esa actividad que se está llevando a cabo en ese mercado, ahí es donde tenemos el problema, ahí es donde se va a originar esta falla que llamamos la externalidad. Las externalidades pueden ser positivas o pueden ser negativas. Son positivas
cuando lo que se sale del ámbito del mercado son beneficios, beneficios adicionales que van a recaer sobre la sociedad. Y lo que más nos preocupa es cuando las externalidades son negativas, porque en ese caso lo que se sale del mercado son costos que van a ser impuestos sobre la sociedad o sobre grupos diferentes a los que participan en esas operaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos mercados de este tipo que están imponiendo costos a otros, allí es donde el gobierno va a tener que intervenir de alguna manera, utilizando los diferentes instrumentos que tiene a su disposición. Y de hecho, en la mayoría de los casos, solamente los gobiernos son los que podrían realizar este tipo de intervenciones o de correcciones. Y es muy importante que lo haga porque si esos costos siguen saliendo del ámbito del mercado y siguen afectando a terceras personas, como hemos visto, pues se va a generar perjuicio, se va a generar sufrimiento sobre esas personas que no van a poder protegerse de esos costos externos que generan los mercados. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que comprendamos mejor la idea de una externalidad y por qué es algo tan negativo. Vamos a suponer que tenemos una operación de extracción minera, que es una operación económica, entonces es una actividad productiva y como ustedes saben, hay mecanismos de extracción de oro que son altamente contaminantes, porque para poder extraer el oro y separarlo de otro tipo de minerales hay que utilizar sustancias que son muy tóxicas, como por ejemplo el mercurio. Entonces, si hay una extracción de una extracción minera de oro en una zona determinada del país, por ejemplo, y nadie está regulando lo que esa minera realiza y ellos utilizan estos métodos contaminantes, lo que va a ocurrir es que pues a ellos no les va a interesar, a los que participan en la extracción minera, no les va a interesar arrojar esos desechos tóxicos, por ejemplo, a las fuentes fluviales, al agua, contaminar el bosque que está alrededor de esa mina. Entonces, ¿qué ocurriría si alrededor de la mina hay una comunidad, por ejemplo, que depende de esos afluentes que ahora van a ser contaminados por la extracción minera? Lo que va a pasar es que esas personas que están en esas comunidades aledañas a la mina van a estar recibiendo un perjuicio de esa actividad económica. Ellas no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en la mina, ellos no tienen nada que ver con ese mercado de oro, sin embargo, están recibiendo ese perjuicio, es decir, están recibiendo una externalidad negativa, en este caso en forma de contaminación que va a afectar su salud e inclusive puede llevarlos a la muerte porque la contaminación por mercurio u otro tipo de sustancias químicas puede ocasionar cáncer o enfermedades muy graves y obviamente la gente va a comenzar a padecer y a morir. Entonces, cuando se dan este tipo de casos, de situaciones, pues obviamente los gobiernos tienen que intervenir y tienen que regular ese tipo de acciones para evitar que la mina siga contaminando y siga perjudicando a otras personas que no tienen nada que ver con eso y que no van a recibir ningún tipo de ganancia o de participación en lo que está ocurriendo con la extracción de oro. Entonces, frecuentemente en los países, los gobiernos establecen controles muy rigurosos a las explotaciones mineras, tienen que otorgar licencias y tienen que regular constantemente lo que ocurre en cuanto a los procesos extractivos para evitar que se sigan generando estos efectos adversos que realmente pueden poner en peligro la vida de las personas inclusive. Ahora, ¿qué pasa si los gobiernos no intervienen? Si los gobiernos no intervienen, a la compañía minera le va a importar un bledo estar matando a la gente y contaminando el agua. Eso a ellos no les va a interesar. Y máxime en países como el nuestro, que muchas veces estas empresas son internacionales, menos les interesa lo que le ocurra a las personas de el país. Lo que a ellos les interesa es ganar, extraer el mineral, llevárselo al menor costo al mercado extranjero y obtener ganancia por ello. No les importa a qué costo, porque como sabemos, uno de los defectos que tienen las operaciones realizadas en el mercado a través de la iniciativa privada es que muchas veces van a prevalecer, no muchas veces, en la mayoría de los casos lo que va a prevalecer es el lucro, la obtención de la ganancia y a las empresas no les interesa a costa de qué obtienen esas ganancias, inclusive a costa de la vida de las personas. Entonces, sin duda alguna, cuando se generan este tipo de efectos adversos de las actividades económicas que pueden llevar a cabo las empresas privadas,
los gobiernos tienen que intervenir y tienen que regular para obligarlos de alguna manera a que se hagan cargo de esos costos externos y no los estén trasladando indebidamente a la sociedad. Si el gobierno no dice nada, las empresas van a estar felices y van a seguir haciéndolo porque van a ganar más. Otro ejemplo, como ustedes saben, hace muchos años nosotros estamos teniendo graves problemas con el hermano país de Guatemala porque resulta que en Guatemala pues hay muchos afluentes que desembocan en el río Motagua, que tiene su vertedero en el Atlántico, y pues las personas contaminan estos afluentes, arrojan los desechos, la basura, y al final eso llega al río Motagua y el río Motagua la trae hasta nuestras costas en el Atlántico y son miles de toneladas de basura que año a año llegan a las costas hondureñas y generan una terrible contaminación. Este es un ejemplo de externalidad porque la actividad se está llevando a cabo en Guatemala, allá donde se realiza el consumo de estos productos donde se generan estos desechos, pero el perjuicio de esa actividad no la está recibiendo Guatemala, sino que la está recibiendo Honduras. Y es un costo externo negativo que nosotros estamos recibiendo de esta actividad económica que se realiza en el hermano país. Y es algo gravísimo porque no solamente hay un efecto tangible, directo, en términos del turismo, sino que además esta contaminación también puede generar enfermedades crónicas, inclusive pueden generar cáncer y llevar a la muerte a la gente. Entonces, este también es un ejemplo de un defecto, de una externalidad que necesitaría la intervención gubernamental. No hay otro agente que pueda, de hecho, llevar a cabo las acciones necesarias para corregir esto. Y el mismo gobierno ha sido incapaz para poder corregir esto. Como ustedes saben, han habido reclamos, inclusive a nivel internacional, se han tratado de reunir las autoridades de ambos gobiernos, han tratado de mitigar el problema, pero continúa. Y pues hoy por hoy muchas zonas están siendo seriamente afectadas, inclusive las islas de la Bahía, que es una de las zonas turísticas más importantes del país y una de las reservas principales a nivel ecológico, también ya están recibiendo parte de estos desechos porque el problema se ha desbordado. Entonces, sin duda alguna, esto necesita la intervención gubernamental. La iniciativa privada por sí misma no podría corregir este tipo de problemas y las personas que están generando esta contaminación en Guatemala probablemente no les interesa y no tienen ni siquiera conciencia del efecto que están generando y del perjuicio que están ocasionándole a los hondureños, muchos de los cuales viven del turismo y de estas zonas. También tenemos otro ejemplo que es la crisis de contenedores. Como ustedes saben, debido a la pandemia, se generó una ruptura en las cadenas logísticas internacionales y entonces las compañías navieras, que son las que mueven la mayor parte del comercio internacional, pues han estado cobrando precios exorbitantes por los fletes, por movilizar las mercancías, sobre todo las que proceden de Asia, de China. Entonces, este afán de las empresas, de alguna forma también se están aprovechando de la ruptura logística, al final está afectando a todos los países, está generando un incremento en los precios de las mercancías y esto es algo que vamos a sufrir. Por ejemplo, antes de la pandemia, mover un contenedor de mercancías de China a Honduras podía costar 2.000 o 3.000 dólares y ahora están cobrando hasta 20.000 dólares por mover ese mismo contenedor. Entonces, como ustedes comprenderán, esto está afectando todo el sistema y al final se va a traducir en aumentos muy importantes en los productos. De hecho, ya Estados Unidos está experimentando unos niveles de inflación nunca vistos en la historia reciente y nosotros eventualmente también vamos a ser afectados por estas operaciones que se están llevando a cabo por parte de las agencias navieras que son las responsables de movilizar la carga comercial. Entonces, este también es un costo externo que alguien va a tener que obviamente corregir y son los gobiernos los llamados en este caso a intervenir y a tratar de solucionar esta crisis que hoy por hoy pues tiene una perspectiva de desarrollo muy negativa y lo que va a pasar es que en los
próximos meses los precios de los productos importados se van a seguir incrementando y al final eso va a ir a dar en especial a los hogares más pobres, ¿no? Bien, ese es el problema de externalidad entonces, ¿no? La actividad la lleva a cabo alguien, pero el efecto se traslada a otros y nos preocupa sobre todo los perjuicios. El otro problema que observamos en los sistemas de mercado y en las economías se llama el poder de mercado. ¿Qué significa esto? Que para que un sistema de mercado pueda funcionar correctamente, es fundamental que exista la competencia. Esa es una de las condiciones básicas para evitar el abuso que puede tener un agente en el mercado. Cuando no hay competencia, cuando alguien trata de influir indebidamente en el resultado del mercado, ahí vamos a tener un fallo y vamos a tener un problema. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el mercado de la cebolla. Entonces ahí estamos observando la oferta y la demanda de cebolla y eventualmente el mercado va a determinar un precio de equilibrio. Vamos a suponer que es 20 lempiras por libra de cebolla y para que todo marche bien, pues se supone que ese debería ser el precio al cual se intercambie este producto, ¿no? 20 lempiras por libra de cebolla. Hasta ahí todo está bien. Vamos a suponer que estamos en un comercio, como lo estamos viendo en la parte inferior izquierda de la pantalla, y hay varios vendedores. Están uno a la par de otro y todos venden cebolla y básicamente es la misma cebolla y pues todo mundo vende a 20 lempiras la libra porque ese es el precio correcto según la ley de la oferta y la demanda. Pero viene un vendedor y dice, yo quiero ganar más, así que yo no voy a vender la libra a 20, yo la voy a vender a 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay varios vendedores que están alrededor y están vendiendo el mismo producto y lo están vendiendo al precio correcto, que es 20, el que quiera vender la cebolla a 30, lo que va a pasar es que se le va a arruinar el producto porque ni las moscas van a pararse en ese puesto. Nadie le va a comprar la cebolla a 30 si a la par está alguien que me la vende a 20. Así que esta persona que trata de pasarse de listo no va a poder lograrlo y no va a poder abusar del consumidor porque hay competencia. Entonces, no va a poder cobrar el precio que él quiera, sino que va a tener que cobrar el precio del mercado, que es lo adecuado. Pero ¿qué pasaría si solamente hay un vendedor de cebolla en ese establecimiento y no hay otro a kilómetros a la redonda? En ese caso, él sí podría salirse con la suya porque la gente, el consumidor, tendría que tomar la decisión. O le compro a este abusivo a 30 o voy a tener que tomar un transporte, ir a saber a dónde para poder comprarla a 20. Me va a salir lo mismo. Entonces, en ese caso, cuando no hay competencia, cuando alguien ve la oportunidad de influir indebidamente en el resultado del mercado y sobre todo el vendedor va a tratar de cobrarnos el precio más alto que pueda, a pesar de que no sea ni siquiera el precio de equilibrio del mercado. Entonces el poder de mercado también es un problema grave y sobre todo el caso extremo cuando hay un monopolio, es decir, cuando solamente hay una empresa o un vendedor de un producto que no tiene sustitutos, ese vendedor va a tratar de cobrarnos los precios más altos posibles y al final van a haber muchas personas, muchos consumidores que no van a poder pagar ese producto y van a quedar fuera de ese consumo y pueden ser cosas necesarias, cosas que la gente deba adquirir. Entonces, en ese caso, los gobiernos tienen que intervenir primero, asegurando la competencia en los mercados. En la mayoría de los mercados, las prácticas que atentan contra la competencia están prohibidas por leyes. Aquí en Honduras nosotros tenemos una normativa legal que prohíbe las prácticas anticompetitivas precisamente como un mecanismo que el gobierno está tratando de implementar para evitar el poder de mercado y que los abusivos cobren los precios que quieran por los productos. Además, también hay entidades reguladoras gubernamentales que se encargan de monitorear el precio de los productos y evitar, pues obviamente, este tipo de abusos. Usted como consumidor puede denunciar inclusive ante determinadas instancias del gobierno cualquier vendedor que trate de cobrar precios que estén más allá de lo que es lo normal dentro del mercado. Entonces, ese es el poder de mercado y sin duda alguna también justificaría la regulación de los gobiernos para evitar este tipo de abusos que sobre todo van a afectar a los consumidores más pobres.
El otro fallo que tiene el mercado o el sistema económico organizado exclusivamente a través del mercado se llama la asimetría de la información. Cuando nosotros hablamos de algo asimétrico, estamos hablando de algo que no es igual. Por ejemplo, el ser humano tiene simetría, es decir, que la parte derecha de nuestro cuerpo es igual a la parte izquierda. Cuando no hay simetría, entonces significa que en este caso, aplicándolo al tema de información, lo que queremos dar a entender con el término asimetría de información es que alguien tiene más información que otra cuando se llevan a cabo las actividades económicas. Y el tema es que la persona o el agente económico que tenga más información que el otro va a tratar de utilizar esa información a su favor y no le va a importar ocasionarle un daño a la otra parte en la operación de mercado. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el mercado de sopas instantáneas. Estas sopas todo el mundo las consume, son muy populares, sobre todo entre los estudiantes. Y lo que ocurre con este tipo de productos es que hay estudios médicos que establecen que tienen componentes que pueden ser cancerígenos inclusive y que son dañinas para la salud. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién tiene la información completa acerca de los componentes de este producto? ¿El que lo produce y vende o el que le consume? Pues evidentemente el productor. Él es el que sabe qué componentes le está poniendo a ese producto, qué químicos utiliza, qué proceso utiliza. El consumidor generalmente no sabe cuál es la constitución química de los productos que compra. Entonces ahí hay una simetría de información porque el productor es el que tiene toda la información acerca de cómo elabora ese producto. El consumidor no la tiene. Entonces el consumidor, para poder tomar la decisión de si va a comprar o no ese artículo, para que el mercado funcione bien, la idea es que el consumidor tiene que tener toda la información disponible. El consumidor tiene que saber qué es lo que está comprando para poder decidir si lo va a adquirir o no. Así que los productores, que son los que saben lo que nos están vendiendo, generalmente no van a querer revelarnos esa información, porque lo que ellos van a querer es vender a como de lugar. Entonces, los gobiernos obligan a los productores, sobre todo de alimentos y medicamentos, por ejemplo, y otro tipo de productos similares, los obligan a revelarnos la información. Si ustedes se han fijado en la parte posterior de las latas o de las cajas o de los empaques, vienen unas tablas con una información nutricional y vienen los componentes de esos productos. Ese, de hecho, es una forma en la que los gobiernos obligan a los productores a revelar la composición de los productos para que nosotros sepamos qué es lo que estamos adquiriendo. Pero si los gobiernos no obligaran a los productores a revelarnos esta información, ellos no lo harían, no les interesaría darnos ese tipo de datos porque al final lo que ellos quieren es que nosotros compremos, pero si nosotros sabemos qué es lo que estamos comprando, probablemente sus ventas van a decaer. Una persona que sabe qué es lo que contienen esos productos químicos seguramente lo va a pensar dos veces antes de adquirirlos. Entonces, cuando hay asimetría de la información, el que tiene la información la va a tratar de utilizar para su beneficio y solamente va a revelar la información que le convenga. Y eso no es correcto, porque entonces vamos a tomar decisiones equivocadas cuando realicemos las operaciones de mercado. Otro ejemplo, más sencillo inclusive. Vamos a suponer que una persona tiene un vehículo y entonces el vehículo comienza a tener desperfectos, le comienzan a fallar los frenos u otro tipo de cosas. Y entonces esta persona, lo vamos a llamar Juan, pues decide vender ese vehículo. Y entonces hay alguien que está interesado en adquirirlo. Vamos a suponer que esa persona se llama María. Y ahí vamos a ver una asimetría de la información. Se quiere entablar un intercambio, ¿no? Se quiere intercambiar el vehículo, pero ¿quién es el que tiene toda la información sobre el vehículo? La tiene Juan, él es el dueño, él es el que sabe qué es lo que le falla a ese vehículo, etcétera. María quiere decidir si va a comprarle o no el vehículo, pero ella solamente va a tener la información que Juan le quiera revelar.
Entonces, como ustedes comprenderán, como Juan quiere vender el vehículo y quiere venderlo al precio más alto posible, no le va a contar a María toda la verdad, no le va a decir, fíjese que le están fallando los frenos y tiene este otro problema y he gastado para poder repararlo, etcétera. No, Juan le va a contar lo que él quiera, le va a contar la versión bonita, no, mire que este carro es maravilloso, esto es buenísimo, es una ganga y le va a poner, le va a bajar el cielo y las estrellas para que María se lo compre. Pero en ese caso, ¿qué pasa? Que si María se queda solo con la información que le revela Juan, probablemente decida comprárselo porque pues no está al tanto exactamente de qué es lo que ocurre con respecto a ese producto que va a adquirir. Entonces viene María y se lo adquiere. Y lo que va a pasar es que los frenos le van a empezar a fallar, ella no va a saber y hasta puede morir en un accidente por esa situación. Entonces, este ejemplo nos muestra claramente que en los mercados generalmente la información debe fluir entre todos, los consumidores, los productores, todos debemos tener la información antes de decidir qué es lo que vamos a realizar en esos mercados. Pero si alguien se apodera de la información y no la quiere revelar y la oculta, lo que va a pasar es que vamos a tomar decisiones equivocadas y vamos a tener perjuicios que pueden ser muy graves. Así que cuando hay asimetría de la información, los gobiernos tienen que intervenir y tienen que asegurarse de que la información llegue a todos. De hecho, la información hoy por hoy se considera un bien público al cual todos debemos tener acceso y sobre todo cuando estamos realizando actividades económicas y los gobiernos tienen que asegurarse de que todos podamos tener acceso a esa información, de que nadie quiere utilizarla indebidamente para beneficiarse a costa de los demás. Y el otro fallo que tienen los mercados se llama los mercados incompletos. En este caso, un mercado incompleto se va a generar cuando hay demanda de un producto, es decir, se requiere ese producto o ese servicio, pero no hay oferta debido a los riesgos potenciales que encierra esa actividad. Probablemente no se va a generar el estímulo para que una empresa privada quiera ofrecer ese bien o servicio en el mercado. Entonces, ahí es donde decimos que el mercado queda incompleto porque hay demanda, pero no hay oferta. Por ejemplo, el mercado de crédito agrícola. Para poder llevar a cabo la producción agrícola, los agricultores necesitan créditos. Todos sabemos todo lo que implica poder llevar a cabo un cultivo. Entonces hay demanda. Los agricultores quieren ese tipo de producto financiero, necesitan los fondos para poder producir e inclusive están dispuestos a pagar las tasas de interés que sea. Ni siquiera piden tasas preferenciales, solamente piden el acceso a los créditos. Hay demanda, pero por el lado de la oferta, ¿será que los bancos privados están deseosos de ofrecer líneas de crédito a los agricultores? No, un banco privado en su sano juicio jamás va a querer ofrecer voluntariamente líneas de crédito para financiar la producción agrícola. ¿Por qué? Porque la producción agrícola es de un altísimo riesgo. Si la cosecha se pierde, si viene un huracán, si el clima no funciona, etcétera, se pierde la cosecha y el agricultor ya no puede pagar el crédito. Entonces, los bancos privados le huyen a este tipo de cosas. Ellos no abren este tipo de líneas de crédito. Entonces, hay demanda, los agricultores necesitan esos fondos, pero no hay oferta porque la banca privada no suele ofrecer este tipo de financiamientos. Entonces, ahí tendríamos un mercado incompleto, tendríamos un problema porque el crédito tiene que llegar a los agricultores, sí o sí, porque de eso depende la seguridad alimentaria del país completo, inclusive. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que el gobierno tiene que intervenir. Lo puede hacer de diferentes maneras. Aquí en Honduras, lo que el gobierno hizo, entre otras cosas, es que constituyó un banco hace muchos años llamado el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, que es una entidad pública que precisamente se encarga de facilitar este tipo de líneas de crédito de alto riesgo para que los agricultores puedan tener acceso a los fondos y de esa manera generar la producción. Entonces, esa es una manera del gobierno para poder generar la oferta de estos fondos y de esa manera cerrar el mercado.
Otra forma que puede hacerlo el gobierno y que también aquí en Honduras así se ha hecho es que los bancos privados ofrecen las líneas de crédito, pero los créditos son garantizados por el gobierno o son manejados a través de bancos de segundo piso, que son los que ofrecen en realidad el crédito, y el banco privado solamente facilita el acceso a los agricultores, pero los fondos en realidad son públicos y los ofrece una entidad estatal. Entonces, cualquiera que sea el mecanismo que el gobierno utilice, lo que va a tratar de lograr es que el crédito pueda llegar a quien lo necesita y de esa manera poder suplir esa oferta que de otra manera no se daría, porque la banca privada no suele, como hemos dicho, inmiscuirse en esto. Bien, entonces esos son los cuatro fallos de mercado y creo que todos estaríamos de acuerdo que es necesario que el gobierno intervenga. No podemos o no puede el gobierno simplemente pensar que la iniciativa privada va a manejar este tipo de cosas, porque eso va a generar mucho perjuicio para la población, para los agentes, para la sociedad, y por lo tanto, cuando hay externalidades, cuando hay poder de mercado, cuando hay asimetría, cuando hay mercados incompletos, se puede justificar la intervención de los gobiernos, y cuando se realiza esa intervención, entonces decimos que se está efectuando función asignación. Ahora, ¿qué instrumentos tienen los gobiernos para corregir este tipo de fallos? Pues están los impuestos, está la regulación, puede ser la provisión directa, es decir, el gobierno puede asumir directamente proveer ese bien o ese servicio, como veíamos en el ejemplo del crédito agrícola, y por supuesto la legislación. Son armas poderosas que los gobiernos tienen para poder intervenir de diferente manera en los mercados y de esa manera tratar de corregir estos problemas, que son muy graves. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a este tema de los fallos de mercado antes de que pasemos al siguiente ámbito de la función asignación? ¿Quedó la idea más o menos? Creo que hemos visto que al final pues no es tan malo, ¿no? El gobierno es necesario, ¿no? Y si no tuviésemos esa intervención, realmente las empresas privadas pues generarían graves injusticias. Bien, la tercera área de acción de la función asignación tiene que ver con los llamados bienes preferentes o bienes indeseables. Un bien indeseable es aquel del cual las personas van a consumir cantidades excesivas, y un bien preferente es aquel que el gobierno considera no va a ser consumido en cantidades suficientes por las personas. ¿Qué significa esto? Cuando el gobierno determina que un bien es preferente o un bien es indeseable, se dice que está asumiendo una actitud paternalista y que el gobierno piensa que las personas no van a tomar la mejor decisión por sí mismas, y por lo tanto el gobierno se abroga sobre sí esa decisión y entonces nos obliga a consumir ciertos bienes que llamaríamos bienes preferentes, o nos prohíbe consumir otros bienes que llamaríamos indeseables. Por ejemplo, el cinturón de seguridad cuando nosotros conducimos el vehículo. El cinturón de seguridad se considera un bien preferente. Entonces viene el gobierno y dice, si yo dejo a los ciudadanos libres para que ellos decidan si van a utilizar o no el cinturón de seguridad cuando conducen, lo que puede ocurrir es que probablemente muchas personas no van a utilizar el cinturón. O sea, van a consumir menos de ese bien de lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere que todo mundo consuma ese bien, quiere que todo mundo utilice el cinturón de seguridad, no solo por la seguridad de esa persona, sino que también la de los demás. Así que como puede existir la posibilidad, y de hecho así es, que las personas, si las dejamos libres, no van a usar ese bien y van a poner en riesgo sus vidas o las de otros, el gobierno dice, no, este es un bien preferente, yo no puedo dejar que la gente sea libre de decidir si lo va a usar o no. Entonces el gobierno nos obliga a utilizarlo. En la mayoría de los países hay leyes muy rigurosas. Aquí en Honduras, por ejemplo, creo que la multa es como de 4.000 o 5.000 empiras si a usted una autoridad lo encuentra manejando
sin el cinturón. Entonces, ese es un ejemplo de un bien que el gobierno considera preferente y por lo tanto nos obliga a utilizarlo. No es si queremos o no queremos, estamos obligados porque hay una normativa y hay fuertes sanciones si no lo hacemos. Otro ejemplo, hace algunos años en la universidad, cerca del polideportivo, fue arrollada una estudiante de enfermería que de hecho estaba por graduarse, no sé si alguien recuerda esa tragedia, y pues lamentablemente la muchacha murió. Y a unos metros de donde ocurrió el percance hay un puente peatonal. Entonces uno dice, ¿por qué la gente voluntariamente pone en riesgo su vida cuando ahí hay un puente que precisamente le permitiría a la gente salvaguardar su integridad física? Entonces, ese puente peatonal es un bien preferente. La gente tiene que consumirlo. Si no lo hace, lo que puede ocurrir es lo que le pasó a esa pobre muchacha que murió. Entonces, en este caso, sí se justifica que el gobierno tome la decisión por nosotros porque estos ejemplos ilustran que hay cosas que nosotros hacemos que no tienen sentido y que inclusive nosotros voluntariamente ponemos en riesgo nuestras propias vidas y eso le puede dar pie a los gobiernos para tomar la decisión por nosotros. Así que sin duda, a veces las personas como que no tomamos las mejores decisiones y el gobierno tiene que asumir esta actitud paternalista. Otro ejemplo, en este caso, de un bien indeseable son las drogas, ¿no? Las drogas sabemos que son productos que destruyen la salud y la vida de las personas. Entonces, si el gobierno deja libre a la gente para decidir si va a consumir o no, probablemente muchas personas decidirían consumir este tipo de productos con todos los riesgos que eso implica. Entonces viene el gobierno y dice, no, las drogas son bienes indeseables y las personas no deben consumirlos y por lo tanto prohíbe el consumo de ese tipo de artículos por el efecto nocivo que tienen sobre la salud emocional, física de la gente. Entonces, las drogas en la mayoría de los países son bienes indeseables y son prohibidas. Entonces, las personas que consumen o que producen ese tipo de cosas están sujetas a una serie de sanciones penales y de otro tipo. Así que los gobiernos pueden, sin duda alguna, determinar este tipo de bienes. La educación, por ejemplo, la educación se considera un bien preferente y por lo tanto en muchos países los gobiernos obligan a los hogares a enviar a los hijos en edad escolar a los centros educativos. Y si una familia no envía a los niños en edad escolar a los centros educativos, el Estado inclusive les puede retirar la patria potestad de esos niños porque se considera que la educación es un bien que sí tiene que ser consumido sí o sí y que la gente no es libre de decidir si lo puede hacer o no. El tema de los bienes indeseables o preferentes va cambiando con el tiempo y con la evolución de la sociedad. Por ejemplo, hay países como Uruguay donde ya han legalizado un bien que en la mayoría de los países es un bien indeseable, como es la marihuana, pues en algún momento ahí se generó una discusión, el gobierno decidió que ya no iba a ser un bien indeseable y comenzó a legalizar, siempre bajo ciertos controles, este tipo de productos. Entonces, este tema es algo que se ha generado en otros países, inclusive de Europa, y no nos debería extrañar que en un futuro probablemente cercano, aquí en Honduras también se comience a suscitar esa discusión acerca de si debería o no legalizarse este tipo de productos. Bien, entonces esa es la función asignación del gobierno, ¿no? Cuando los gobiernos realizan acciones para proveernos bienes, cuando los gobiernos corrigen los fallos del mercado o cuando los gobiernos determinan qué bienes son preferentes y debemos consumir obligatoriamente y qué bienes son indeseables y está prohibido su consumo, entonces decimos que el gobierno está realizando la función de asignación. Bien, ¿alguna pregunta antes de que cerremos la sesión de hoy? ¿Quedó la idea más o menos de qué es la función asignación? Entendido, Lick. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces el día de mañana y buenas noches a todos.